Profe, yo siento que es como reglas o conocimientos o algo así. No. Reglas, ¿qué más? Una idea. Como Reglas, mitos, profe, algo así. reglas, ideas, mitos. Me avisan si se ve todavía la Investigación. presentación. Conjunto de ideas. Ok. Entonces, tomando eso en cuenta, Profe, es importante, ¿sí? es algo como que se cree, Ajá. pero Algo que no así. está como afirmado o algo así, ¿no? Es una creencia, puede ser. Pero bueno, tomando en cuenta esos Sí, son elementos, como muchachos, tipo mitos, creo. podemos hablar, en primer lugar, que etimológicamente, o sea, si nos vamos al origen de la palabra, teoría, nos va a llevar a la idea de contemplación. Es decir, una tiene que ver con observar de manera atenta y detallada, es lo primero. ¿Ok? Entonces, para los griegos, las grandes, las grandes ideas provienen de uno tomarse el tiempo, por ejemplo, para ver los astros, para ver las constelaciones, para ver los cuerpos que se mueven en el cielo y a partir de ahí hacer las teorías que ellos crearon con respecto a la astrología, por ejemplo. Pero bueno, etimológicamente, o sea, desde el significado, desde el origen de las palabras, desde el origen de la palabra teoría, nos lleva a la idea de una contemplación, o sea, a una observación en primer lugar atenta y detallada. Es lo primero. Ya metiéndonos a una definición, podemos decir que una teoría, cualquier teoría, nos va a llevar de una vez a decir que es un conjunto de ideas o principios, ¿ok? Que tienen relación entre sí. Es lo primero que quiero que entiendan. Teoría es un conjunto de ideas o de principios. Esas ideas o principios que es una por un lado, una por otro, no. Tienen relación entre ellas. Esas ideas, esos principios forman parte de un sistema. Es como un sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque tiene ideas. Y esas ideas van a estar en cierta forma unidas, relacionadas entre sí. ¿Ok? Ahora, estas ideas tienen un propósito, que es explicar. Explicar un fenómeno, un acontecimiento. Entonces, la teoría tiene una función, que es esa. Ese conjunto de ideas o de principios que se relacionan entre sí, esas ideas van a explicar algo. Cuando yo digo un determinado fenómeno o acontecimiento, quiero decir que van a explicar algo. Y cuando hablamos de explicar algo, quiere decir que las ideas van a ayudar a entender, o la teoría nos va a ayudar a entender algo, algún fenómeno, nos va a ayudar a entender alguna problemática, alguna materia, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Para explicar un poco el origen del hombre, hay varias teorías, pero hay dos que son bien conocidas. Entonces, ¿cuál sería el fenómeno? ¿Qué sería eso que vamos a estudiar? El, el origen del ser humano, por ejemplo. Entonces, hay dos teorías. La teoría creacionista y la teoría evolucionista. La teoría creacionista es la de la Biblia. La de Dios, la de un ser superior que creó el mundo en tantos días y ya en 6 días y el séptimo descansó. Creo, ¿verdad? Sí, ahí me corrigen. Y, y listo. Es la cuestión del Génesis toda la cuestión del ser superior. Hay otra teoría, que es la evolucionista, que es la de Charles Darwin, por ejemplo, que habla del tema de como dice la palabra, durante muchos años, millones de años,
El ser humano viene de una especie y esa especie fue evolucionando sin llegar al Homo sapiens. Entonces, a partir de ahí se dan los procesos de selección natural, de la sobrevivencia del más fuerte, y busca una explicación racional al origen del ser humano. Entonces, ven ustedes, hay dos teorías. Esas dos teorías, cada una tiene sus ideas, sus principios. ¿Para comprender qué? Para comprender el origen del ser humano. Entonces, las teorías también nos van a servir para explicar un determinado fenómeno o acontecimiento. Y además las teorías nos van a ayudar para comprender también la evolución de eso que estamos estudiando. O sea, cuando hablamos de la evolución de ese fenómeno o de esa problemática que estamos estudiando, quiere decir que la teoría es una teoría que es dinámica, porque debe estar en constante actualización, porque los fenómenos van cambiando, las problemáticas van cambiando. Entonces, la misma teoría tiene que también ser capaz de ir explicando esos cambios. Por eso hablamos de que cuando hablamos de que la teoría busca explicar un determinado fenómeno, quiere decir que no solo explique el origen, sino también su actualidad y cómo es que ese determinado fenómeno va a evolucionar a futuro. Entonces, repasemos. Cuando hablamos de una teoría es un conjunto de ideas. Un conjunto de ideas o principios que van a servir para explicar algo. Así en palabras sencillas. ¿Ok? Profe, ¿Sí? disculpe, usted ahorita estaba, bueno, ahorita que estaba dando la explicación, ¿usted estaba proyectando algo en la pantalla? Sí, no se ve. No, yo sí estaba tomando nota, pero hace ratito le iba a preguntar, pero no quería interrumpirle, porque, por ejemplo, a mí no se me está proyectando nada, no sé a los Bueno. compañeros. Bueno, muchas gracias de antemano por no interrumpirme y gracias también por la observación. Voy a Profe, disculpe, a mí tampoco. buscarlo Yo hace otra vez. rato veo como de que estamos hablando de la teoría y todo, pero no veo nada. Ok, igual no hay gran cosa tampoco en la diapositiva, entonces. ¿Ahora? Sí, ya, ahora sí. Perfecto. Ahora sí, profe, gracias. Bien. Bueno, ¿entienden la idea que les quiero decir? La teoría. Sí, profe. Ok. Entonces, vámonos ya al concepto de literatura. ¿Qué es literatura para ustedes? Hagamos cómo se llama lo que hace uno en el colegio de lluvia de ideas. Es un conjunto de palabras que conforman Palabras. una escritura. Palabras. Escritura, ¿qué más? Lo que se les viene a la mente de primero. Shailene, dígame. Literatura para usted, así en una palabra, no Textos. piense mucho. ¿Quién más? Todo lo que conforma leer, escribir. Literatura, ¿qué más? Una manifestación artística por medio de lo que se escribe, profe, o bueno, puede ser oral también. Como una Expresión escrita. Ya eso lo está ahí, es expresión. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, todos estos conceptos, todas estas ideas tienen que ver con el concepto, tienen que ver con la literatura, pero yo creo que no es posible conformar una definición como única, una definición, valga la redundancia, definitiva sobre esto. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿alguien me puede dar la definición de biología? ¿Es la ciencia que estudia qué?
La vida. La vida o los seres vivos. Desde el punto de vista de la ciencia, es una definición que no admite dudas. Pero cuando estamos hablando de literatura, que es una ciencia humana, que es un arte, entre todo lo que se ha hecho, bueno, no es una ciencia, es una humanidad, digamos, una práctica artística. Como tal, no podemos construir una definición esencial o que incluya todas estas ideas o todos estos conceptos. Entonces, no hay una única definición del concepto de literatura. Vamos a buscar diferentes definiciones. Vamos a abordar un fenómeno tan amplio que no acepta, tan rico, tan variado y que ha mutado durante la historia, que no acepta una definición única. Por eso es que no se puede o no podemos tener una única definición de literatura. ¿Por qué? Porque, repito, es un fenómeno artístico que es muy amplio, que es bastante diverso y cambiante, que cualquier definición que podamos arrojar al respecto es una aproximación al término, a ese fenómeno. ¿Ok? Claro, eso no impide que lo estudiemos. Por supuesto que sí sí se puede escribir sobre eso, uno puede ensayar alguna definición y vamos a ver cuáles han sido algunas importantes. Me avisan si se ve la pantalla. No, profe, dejó de compartir desde que pidió nuestra opinión. ¿Ahora? Ahora sí se ve. Bueno, Tania, muchas gracias. Léame la primera definición que está ahí, por favor. Según la Real Profe, yo Academia quiero leer la Española. segunda. Me apagan el micrófono, porfa, los que lo tienen abierto. Gracias. Según la Real Academia Española, RAE, literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o se sirve de ella. Y, por lo tanto, abarca tanto textos escritos, literatura escrita, como hablados o cantados, literatura oral. Ok, muchas gracias. Jessica, la que sigue. El arte imita solo en el lenguaje. El arte imita solo con el lenguaje. Carece de nombre hasta ahora. El poeta debe ser artífice de fábulas más que de verbo. Platón. De versos. Ahí habla de una vez, nos da estas dos definiciones básicas. Partimos desde la definición de diccionario, como la RAE, luego la de Platón. Desde ya, esas dos definiciones nos va marcando un poquito la cancha. ¿Por qué? Porque nos remite, número uno, así como asociando las palabras que se ven en esa definición. Literatura con arte, literatura también tiene que ver con palabra. Entonces, si queremos ir buscando una definición si queremos asociar palabras más cercanas con el fenómeno literario, vemos que está arte y está palabra. ¿Okay? Arte y palabra. Arte, expresión verbal, que viene siendo lo mismo. ¿Ok? Ya luego amplía
Ahí luego, bueno, Platón habla del arte también, pero habla del arte como imitación, que es lo que vamos a ver ahora con la mímesis. Continuamos. ¿Quién quiere leer? Yo, profe, yo. Ujú. ¿Cuál sería? La última que está en la diapositiva. La de la literatura es. Ujú. Ok. La literatura es un medio de tomar posición frente a los valores de la sociedad. Digamos de una vez que es ideología. Toda literatura ha sido siempre ambos, arte e ideología. ¿Qué? Thoreau. Gracias. ¿Qué quiere decir esto? Y de nuevo, se repite, hay una constante, literatura, arte. Y ahí se le agrega otro elemento que tiene que ver con la ideología. ¿Qué es ideología? Que la literatura no es únicamente, pues, acomodar las palabras bonito para hacernos llorar o reír o para sumergirnos en las aventuras, que sí lo es también, sino que la literatura nos hace pensar sobre la sociedad de la que uno está y en la que el texto emerge. Entonces, cuando hablamos de que la literatura es un medio de tomar posición, quiere decir de que la literatura en cierta forma suscita el pensamiento crítico también. Ya hay otro elemento ahí. Cuando hablamos de ideología, poco tiene que ver con eso. ¿Ok? ¿Y cómo la literatura suscita el pensamiento crítico? Porque va a desenmascarar las diferentes maneras que tiene el poder para funcionar. Lo vimos en el cuento El Matadero, que el cuento El Matadero realiza ese trabajo de desenmascarar o de desnudar la forma en que opera el poder. Se hablaba de ¿cómo era que se llamaba? Del presidente, digamos, de Rosas. El restaurador, creo que era, ¿verdad que sí? El restaurador, me parece. Sí, profe, el restaurador. Casi no se hablaba del nombre de él, pero ya uno sabía que era un personaje omnipotente, casi al nivel de Dios, digamos. Pero ¿por qué se hacía eso? Porque justamente era una forma en que el autor, de una manera particular, de una manera llamativa, digamos, casi que imperceptible, el narrador hablaba de una dictadura, ¿verdad? Y ustedes saben que en muchos casos las dictaduras operan a veces sin que la gente se dé cuenta que los está manipulando. Entonces, la literatura es eso, ¿verdad? Un poco eh, esa parte de tomar posición frente a los valores de la sociedad, ya sea estar en contra o estar a favor. Bien, continuemos. ¿Alguien más? Ya. Es el primero, ¿verdad? Sí. La literatura es una forma del pensamiento. Ella afianza la expresión de la lengua, le asegura permanencia objetiva para que persista y actúe en el tiempo. No es simple ni unívoca, sino compleja, mutable de individuo e individuo y de época en época, y se acompaña de la socialización y expresión de la misma. Okay. Muchas gracias. Entonces, es lo que yo decía al principio. Vean ustedes cuando dicen, no es simple ni unívoca, sino compleja, mutable, o sea que va cambiando. Cada persona, cada individuo y cada época
va dando su propia definición de literatura, su propia idea de literatura, porque también la literatura cambia. Entonces, eh, cuando hablamos de que y se acompaña de la socialización y de la comprensión, o sea, hay formas de, de uno leer literatura y esas formas de uno leer se establecen a partir de la sociedad. ¿Por qué? Porque hay autores que se pueden considerar autores clásicos de la literatura o literatura entre comillas de calidad y hay otra literatura light, digamos, otra literatura que no tiene tanta complejidad, que no tiene tanto valor. ¿Y quién dice cuál es la literatura que sí tiene valor y cuál es la que no? Pues bueno, ahora vamos a ver eso. Entonces, ahí hay otro concepto también. Literatura igual pensamiento. Literatura igual expresión. Entonces, ahí vamos a ir viendo algunas ya ideas más sobre literatura que va más allá del arte. Ya vimos el arte, palabra, ideología, ahora pensamiento y expresión. ¿Ok? ¿Alguien más? Profe, yo Ujú. dice, según Cortázar, la finalidad de la literatura es el hacer preguntas para inquietar, para abrir la inteligencia y la sensibilidad a nuevas perspectivas de lo real. Claro, eso implica que ustedes como lectores no nada más vayan y lean y continúen con lo que no entienden y simplemente reciban sin ser cuestionadores. Ustedes tienen que dejarse llevar y que el texto, como dice ahí, los interrogue y además los haga que ustedes piensen y que ustedes se hagan preguntas, porque eso es parte de lo que, a ver, no quiero decir que un escritor cuando formule su obra, diga, bueno, yo voy a hacer que todos los lectores de Costa Rica lean mi obra de esta manera, no. Pero por sí misma, por ser hecha de palabras, la literatura nos va a llevar, según la definición de Cortázar, más bien a generarnos dudas, a abrirnos la mente, a abrirnos hacia otras realidades. ¿Ok? Toda literatura es comprometida. Pablo Neruda también, es lo que hablábamos en su momento del compromiso social. Se instaló por mucho tiempo aquella idea de que las novelas que hablaran de lo social, las novelas que denunciaran la explotación en las bananeras, por ejemplo, las novelas que denunciaran a los dictadores, tenían como objetivo que las personas que lo leyeran abrazaran esas causas y se sumaran a luchar, qué sé yo, contra las dictaduras o contra los opresores. Y la última, vamos a ver, esto es más, esto yo creo como casi que como un poema, en cierta forma, pero es porque es de Borges, ok. Dice, la literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y encarnizarse con la propia virtud y enamorarse de la propia disolución y cortejar su fin. Todo escritor mide las virtudes de los otros por lo ejecutado por ellos y pide que los otros lo midan por lo que vislumbra o planea. La literatura ya ahí habla un poco más de la técnica. ¿Por qué? Porque el trabajo con el lenguaje va a generarnos una literatura que ya sea que dure durante muchos años o, como dice ahí, tenga una disolución y tenga un fin. ¿De qué va a depender? En cierta forma, la gloria o la durabilidad de un texto literario, pues de esa técnica, de esa elaboración. ¿Ok? Viene por ahí el asunto. Otro aspecto importante, eh,
Y bueno, vamos a ver, me avisan si se ve. Bueno, un poco resumiendo lo que ya les dije desde el principio. No existe una única definición del término literatura. Es un fenómeno amplio, cambiante, complejo. ¿Ok? Yo ensayé aquí una breve definición, en pocas palabras. La literatura es el arte de la palabra que nos conmueve. O sea, cuando se escribe una carta de renuncia, es, está utilizando la palabra. ¿Pero para qué? Para comunicar una situación específica. La literatura también usa palabras. ¿Pero para qué? Para generar a partir de esa forma de uso de las palabras un interés en el lector, una conmoción en el lector. Puede expresar o puede generar todo tipo de sentimientos y emociones. Cuando hablamos de que algo nos conmueve, estamos hablando ya sea de algo, pues no sé, amoroso o algo que uno diga, ah, qué bonito esto, me llegó. O puede ser algo totalmente opuesto, algo grotesco, algo que a uno le evoque cosas terribles de, no sé, de la niñez o de algo familiar, ¿verdad? Incluso la tristeza. Yo, por ejemplo, le he regalado un libro a una amiga y, y cuando yo le pregunté qué le había parecido, pues me dijo, no, yo ese libro no lo, o sea, no lo terminé porque cuando lo leí, la verdad es que la forma en que se planeó para matar al personaje principal y la forma en que ese personaje principal iba por el mundo y todo el mundo le cerraba las puertas porque era un personaje revolucionario en la historia, eh, me puso a pensar y lo difícil que es ser revolucionario en la actualidad y por eso es que no quise seguir leyendo. Entonces uno dice, bueno, el texto literario provoca esas reacciones. Entonces, entonces y ahora sí, ¿qué es la teoría literaria? Son aquellos sistemas de pensamiento, son los conjuntos de ideas que pretenden dar una explicación o que pretenden entender el fenómeno, disciplina o arte llamado literatura. ¿Ok? Aunque ya ahí unimos los dos conceptos. Entonces, cuando hablamos de teoría literaria, nos referimos a las ideas, a los principios que intentan explicar o comprender la literatura. ¿Ok? Ahí lo simplifico un poquito más. ¿Me avisan si se ve? Sí se ve, profe. Sí, profe. Ok. Bien, perfecto. Entonces, repito, ¿qué es la teoría literaria? Son aquellas ideas o principios que buscan explicar o entender la literatura. ¿Y eso qué nos va a llevar? Por supuesto, a estudiar las primeras manifestaciones literarias. O sea que en realidad, cuando hablamos de literatura, bien la definición de la Real Academia nos llevaba
a decir que es el arte de la expresión verbal, tanto escrita, ¿verdad? Cuando hablamos de verbal, quiere decir la palabra, que puede ser la palabra oral o la palabra escrita. Recordemos que entonces le corresponde al estudioso de la literatura indagar esos fenómenos literarios desde el inicio, ¿verdad? Recordemos que la escritura apareció en el año 3500 antes de Cristo y ya lo que es entonces antes de eso hubo expresiones literarias únicamente orales. Recordemos que principalmente una obra como la Ilíada y la Odisea, que son las de Homero, eran recitadas por aedos y rapsodas. O sea, no digamos en esa época, en ese momento, en ese lugar, una escritura de la obra como tal no existía. Hasta mucho después fue que ya empezó a darse esa escritura. Y la literatura o la teoría, hay teorías literarias sobre los géneros, los movimientos literarios. Hay diferentes ideas que circulan sobre la literatura que van a ir cambiando desde una escuela de pensamiento a otra. Es muy diferente el estudio de la literatura que hacen los estructuralistas al estudio de la literatura que hacen no sé, el marxismo o la teoría sociocrítica. ¿Por qué? Porque el estructuralismo se basa principalmente en disecar o en estudiar los diferentes componentes del texto como tal. Ahí estamos hablando de tipos de narrador, del tiempo, espacios, de los registros del aula, por ejemplo. Y le interesa poco estudiar la literatura desde su relación con la sociedad, cosa que sí hace la sociocrítica, por ejemplo. Entonces, por eso es que hay diferentes teorías literarias. No sé si hay un comentario, alguna pregunta. De mi parte no, profe. Bien, entonces, continuemos. Ahí habíamos hablado de la literatura como texto. Entonces, vamos a quedarnos un poco con esa idea. La noción de texto como tejido. Esto adquiere un sentido, a ver, el texto literario como tejido, eso viene de una metáfora. Recuerden la metáfora de la figura de Penélope en la Odisea. Ella tejía, ¿no? Tejía, en la noche y en el día volvía a destejer lo que tejió en la noche. Eso era una forma en lo que ella hacía para retrasar la escogencia de un pretendiente, porque se supone que Odiseo ya lo habían, o sea, que no había noticias de él después de la guerra de Troya. Entonces se supone que debía escoger a alguien que fuera el marido y que fuera el rey de Ítaca. Entonces ella tomaba ese tejido y decía, bueno, cuando lo termine poder escoger, pero nunca lo terminaba. Entonces era como una forma. A ver, ¿me pueden apagar el micrófono, por favor?
Entonces, esa idea de esa metáfora, a partir de la figura de Penélope, viene a llevarnos a esa idea del tejido como una urdimbre, como un artificio. Es la primera idea que debemos entender ahí, ¿verdad? A partir de la metáfora del tejido de Penélope. ¿Por qué? Porque Penélope sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ese tejer y destejer era parte de un plan, digamos. Era ese artificio para dilatar la escogencia de un pretendiente y, bueno, para que se pudiera cumplir al final la voluntad de los dioses, y que era que Odiseo regresara. Entonces, texto deviene del griego techne, que eso nos va a llevar a decir la producción o la fabricación de algún material. Entonces, el texto, si nos atenemos a esa definición del griego, implica fabricar algo, implica elaborar. Entonces, a partir de esto, ¿el texto qué nos va a llevar entonces? El texto se concibe como una producción que requiere una labor. Entonces, a partir de esa labor, justamente sale un producto, que en el caso nuestro estamos hablando de la obra literaria. Entonces, la noción de texto como un tejido nos lleva a un trabajo, que ese trabajo va a tener un producto, que en este caso viene siendo la obra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la materia prima para esa obra? El lenguaje, la palabra, ya sea oral o escrita. ¿Ok? Entonces, el escritor, el poeta, va a tomar esa materia prima, así como las personas que hacen bolas de béisbol en Turrialba, que tienen su materia prima, que tienen los hilos, que tienen todo el material. Ahí está el material, está la máquina de coser. Entonces llega una persona y ensambla eso, y al final están las bolas de béisbol, que son las que se llevan para Estados Unidos y para jugar en la liga mayor. Entonces la idea de texto es similar. ¿Por qué? Porque concebimos al escritor o a la persona como un artesano del lenguaje, que va a darnos un producto final, que es una obra. ¿Y ese producto cómo se logra? Mediante la palabra, ya sea oral o escrita. Entonces, es lo que hablamos ahora también, profundizando un poco más. Ese texto tiene un esqueleto, tiene una forma, tiene una estructura. ¿Ok? Entonces, lo que vemos como producto lleva una estructura, lleva un orden, lleva un esqueleto. ¿Ok? Que es la concreción de un plan, de un proyecto. ¿Ok? Entonces, no podemos entender un texto sin una estructura, sin las partes. ¿Ok? Luego, además, implica un sentido de coherencia. ¿Qué es la coherencia? Que esas partes se relacionan entre sí. Los diferentes elementos están colocados para darle a la obra un sentido de totalidad, de unidad. Si no, no se llamaría, qué sé yo, si no 100 años de soledad no se llamaría así, porque es una obra que tiene una coherencia, tiene un orden, tiene un sentido de unidad. Si no García Márquez lo hubiera publicado, eh, le hubiera puesto un nombre a cada capítulo y ya, son cuentos, cada uno por aparte. Igual que con lo del Quijote.
vemos que el escrutinio de los libros en el capítulo 6, uno puede decir, bueno, entonces esto es un cuento y ya, no. Es parte de, es parte de la unidad del texto, ¿ok? Del texto como un tejido, como una producción, como una fabricación que nos va a llevar a una obra que tiene en su primera parte 52 capítulos y en la segunda tiene 74 y que va a tener un hilo conductor que es un hidalgo, una persona de una posición social, digamos, respetable, pero que por la crisis económica de España, ya me estoy adelantando, ha caído en desgracia y, y bueno, hace algo para salir de esa situación de tedio, de hastío en la que se encontraba. Y a partir de ahí, él va cambiando su visión del mundo y hace algo y bueno, pasa lo que pasa. Pero si ustedes se fijan, hay un hilo conductor y la obra no se sale de eso. Hay elementos que dilatan un poco, como es, por ejemplo, más adelante que vamos a ver la novela del curioso impertinente, que vamos a ver la historia de los pastores de Grisóstomo y Marcela, y así sucesivamente. Pero lleva un hilo argumental. Entonces, también, además de ese esqueleto, de esa estructura de la obra, de esa coherencia, de esa unidad, de ese sentido de totalidad, para elaborar ese texto, ese tejido, se requiere de una técnica, de una destreza, del dominio de la materia prima con la cual se fabrica, que es el lenguaje, que es la palabra, ¿verdad? Entonces, esa técnica, esa destreza, se adquiere con el conocimiento de los diferentes ámbitos de lo literario, con la lectura. Hay un elemento de técnica y de destreza en la noción de texto literario como tejido, ¿verdad? Pero ojo, no deja de haber algún aspecto de misterio o de algo inexplicable en la creación de un texto, porque hay personas que leen toda su vida y cuando llegan, y o sea que no, lo mío es el lector, pues yo no puedo escribir nada. Entonces, eso es así, pero no totalmente. Yo, por ejemplo, soy una persona que a mí me llama la atención escribir, yo creo que no lo hago tan mal, pero hay que ver cuando ya me corresponda sacar el tiempo para eso. Pero siempre está esa interrogante, ¿verdad? De que si uno tiene esa capacidad o no, por más que uno haya leído. Entonces, podemos quedarnos con la idea de la técnica y la destreza y el dominio que uno pueda tener del lenguaje. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda con esta idea de texto? Recuerden el texto como un tejido. Vean, yo esa presentación la voy a enviar para que no hace falta que envíen imágenes ahí. Yo ahorita la voy a subir. Es más, voy a subirla de una vez antes de continuar. Mientras tanto, ¿hay alguna duda con esto del texto literario?
del texto del texto como tejido. ¿Está claro? ¿No está claro? Yo intuyo que esto es algo que ya han visto, ¿no? En, en el primer curso, igual se refuerza. Ya ahí está en el equipo de Teams, está la presentación completa. Bueno, un momento. Que no he terminado. Me avisan si se ve esta parte. Sí, profe, se ve bien. Ok, entonces, acá, cuando yo hablo de atribuciones de la literatura, o sea, me refiero a algunas ideas importantes que tienen que ver con la literatura, ¿ok? Que hay que entender. Cuando yo digo que la literatura tiene un carácter ficcional, quiere decir que la literatura es, en cierta forma, ficción, ¿ok? ¿Y qué es ficción? Dice, son creaciones estéticas que si bien en muchos casos toman aspectos de la realidad, no necesariamente sucedieron en la vida real. De ahí el término ficción. Ahora bien, hay literatura como la fantástica que crea universos diferentes y que su relación con la realidad no es tan directa. Entonces, cuando nos referimos a que la literatura tiene ese carácter ficcional, o sea, que la literatura es ficción, quiere decir que ese trabajo con el lenguaje que realiza el escritor y que lo transmite o comunica un narrador, que es diferente, el narrador al escritor es muy diferente. Entonces, ese trabajo, ese producto, es un producto de ficción, o sea, que no hay una relación directa con la realidad. No hace falta preguntarnos si esto realmente sucedió o no. Lo que nos interesa es leer la obra como un producto de ficción. Hay novelas ahora por ejemplo, hay una literatura que se llama literatura de no ficción. Eso ya lo vamos a ver más adelante en el curso. Pero es curioso que, si bien es cierto, toma elementos de la vida real, qué sé yo, bueno, en los 90 en Costa Rica hubo toda una historia ahí de un psicópata que mataba a gente y no sé qué, por ejemplo. Entonces, digamos que ese psicópata lo agarraron y, y yo soy un periodista y voy a entrevistarlo y voy a hacer una novela sobre la vida de él.
Entonces, la novela, en teoría, es un relato de no ficción, porque estoy hablando de la vida de él directamente, ¿verdad? Pero entra dentro de lo literario porque, bueno, el escritor trabaja con lo que la persona le da y acomoda las palabras de cierta forma. Si no, nada más hubiera publicado la entrevista y ya. Es una cosa de pregunta-respuesta, ¿no? Sino que aún no arma la novela. Pero bueno. La literatura es ficción. ¿Ok? Ficción quiere decir la literatura toma algunos elementos de la realidad, pero no necesariamente tiene que ver con la realidad como tal. Por eso es ficción. Además, porque la realidad es muy compleja y tiene diversos puntos de vista. ¿Ok? Ficción, no realidad, digamos. Podemos ponerlo así. Un producto de lenguaje que es un producto que, en cierta forma, no es real. Es producto de la imaginación y del trabajo con el lenguaje del escritor. ¿Ok? Ficticio. No es real. Bien. Cuando hablamos de la literatura, de que la literatura es plurisignificativa, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que una obra tiene muchos significados. Plurisignificativo. Tiene múltiples significados, muchas formas de ser interpretada o entendida o valorada, y eso va a depender del punto de vista del lector. ¿Okay? Plurisignificativo, muchos significados. La literatura es connotativa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay significados ocultos, significados que no son fáciles de reconocer a simple vista. Que en la literatura hay símbolos, hay metáforas, que tienen un significado profundo, que va más allá de su simple significante. Ese es el ejemplo que les decía ahora. El significado, a ver, cuando hablamos de connotativo, eso viene de la diferencia entre denotación y connotación. Cuando hablamos de denotación, es el significado de las palabras a como nos lo da el diccionario. Pero ya la connotación viene siendo algo más profundo. Tiene que ver con los dobles sentidos. Tiene que ver con los sentidos ocultos o profundos de las palabras y de las metáforas. Es lo que les decía ahora con el tema de Penélope. Hay una parte que habla de eso, ¿no? Penélope teje en la noche, desteje en el día. Los pretendientes están ahí. Y listo. Pero un significado connotativo nos lleva a entender más allá de ese simple acto de tejer y destejer. ¿Por qué? Porque es una metáfora, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de que la literatura es connotativa, quiere decir que tenemos que indagar en los significados profundos u ocultos de los elementos en la poesía. Por ejemplo, la rosa. La rosa es un símbolo que los autores lo han tratado de diferentes maneras. ¿Como cuáles? ¿Qué simboliza una rosa? Desde diferentes puntos de vista. Belleza, amor. La roja, ¿verdad? Pero también pero la misma rosa roja que también simboliza. Tiene No sé, espinas. para mí, Tiene espinas.
Sí, y en el caso de que ella está mencionando la rosa roja, pero si hablamos de una rosa blanca, para mí significa como pureza, como un amor sincero, un amor puro. Ajá, entonces el significado connotativo son esos significados ocultos, simbólicos de la literatura. ¿Ok? Entonces tenemos literatura como ficción, como un producto no real. Literatura como plurisignificativa, que se presta a múltiples significados. ¿Ok? La connotación, que tiene que ver con los símbolos, con las metáforas y sus significados ocultos o profundos. Y la literatura como una práctica social. ¿Qué quiere decir? Que una obra literaria se relaciona con la sociedad en la que se encuentra. Aborda problemáticas sociales. La literatura nos habla o nos da una forma de representar o de referirse a temas como la pobreza, la desigualdad, la violencia. ¿Por qué? Porque la obra surge en la sociedad. La obra no puede aislarse del mundo en el que se vive, no se puede. Las novelas de un ejemplo como Única mirando al mar. ¿Por qué la literatura es una práctica social? Porque de la obra nos va a hablar de una problemática que no se había hablado, al menos de esa manera y tan claramente, como en esa novela, que es el tema de la contaminación ambiental en la ciudad y el tema de los seres humanos casi que animalizados, que no hay diferencia incluso entre la basura y esos seres humanos, desde el punto de vista de cómo la sociedad los ve, ¿no? Entonces, ¿por qué haciendo una interpretación de Única mirando al mar? ¿Por qué esa obra se escribió en el año 90 y resto y no en el año 60? Porque la cultura de consumo, del consumismo, se afianzó con la globalización, o sea, en los años 90, a finales de los 80, donde somos seres humanos que, con tal de tenemos lo que no necesitamos a veces. Y votamos, y votamos, y votamos cosas, consumimos y votamos, y eso genera lo que genera la novela. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, la literatura como una práctica social, que remite, que habla de diferentes problemáticas o situaciones sociales. Y por último, hablamos de que la literatura es dialógica. Quiere decir que nosotros como lectores reaccionamos ante lo que la obra nos ofrece. Estamos a favor, estamos en contra, dialogamos con un texto en ese sentido. El punto de vista de la obra es diferente al del mío. Y eso en parte es lo que va a marcar que me llame o no me llame la atención, que la rechace o que lo acepte, ¿verdad? Porque es un diálogo, se establece un diálogo entre el lector y la obra literaria. Que ese diálogo entre lector y obra literaria es lo que hace que una obra, ya sea se olvide o siga suscitando diálogo entre los lectores y la obra. Por eso es que dice la literatura es dialógica. Bien, por último, cuando hablamos de la literatura como institución, quiere decir que hay diferentes instituciones o diferentes instancias que van a decirnos si un texto tiene calidad o no tiene calidad, si un texto vale la pena leerlo o no, si un texto es del realismo, del naturalismo, si un texto es un clásico de la literatura o es literatura light. ¿Y cuáles son esas instancias o instituciones? Los premios literarios
Entonces, un premio como el Premio Nobel de Literatura nos va a decir a nosotros que el autor o autora que lo recibe es un autor consolidado, que ha publicado muchas obras y que merece el respeto del ámbito literario. El que no lo tiene, no. La crítica literaria. ¿Por qué? Porque la crítica es la que va a hacer los estudios de la literatura. Si una obra no es estudiada, entonces no tiene sentido desde el punto de vista literario. Las universidades también. Las universidades con los programas de estudio van a consolidar un corpus de autores y autoras dignos de estudio. El Ministerio de Educación incluye los textos literarios que leer en el programa. ¿Okay? ¿Bajo qué criterios? Ahí es donde entra lo que decíamos, la literatura como institución. Una literatura que es digna de ser leída y otra que no. Las editoriales también. Son instituciones que nos van a marcar los gustos literarios, las preferencias, lo que es digno de leer o no. ¿Verdad? Se tiende a considerar la literatura, por ejemplo, de Walter Rizzo, de Paulo Coelho, de Cuauhtémoc no sé qué. Recuerdo que es una novela que se llama Juventud en Éxtasis. Estas novelas que uno encuentra en el supermercado y que tienen títulos bonitos y que son inspiradoras en cierta forma, son literatura considerada literatura o de autoayuda o literatura light. Y ahí hay que hacer un estudio de por qué se considera eso. Puede haber algunos, pero tiene que ver con la poca profundidad con que toca los temas, tiene que ver con una simpleza en la forma, tiene que ver con el hecho de que deje una moraleja o que sea, como dije, una literatura de autoayuda. Entonces, desde las universidades, desde la crítica, los premios, por el momento yo dudo que Paulo Coelho gane algún día el Nobel de Literatura, por más que haya escrito diferentes novelas y sea un best seller a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no entra dentro de esa categoría de una literatura de calidad, digamos, desde el punto de vista académico o literario. ¿Verdad? Es una literatura más comercial que otra cosa. Yo sinceramente no he leído ni un solo libro de él. ¿Por qué? Porque yo prefiero leer otras obras que me impliquen un reto, que me, que me presenten problemáticas y que se vea que tenga un trabajo con el lenguaje más llamativo. Tal vez en algún momento lo haga, no, yo no tengo ningún problema con leer ese tipo de literatura, pero por el momento prefiero destinar mi tiempo en leer otros temas, ¿verdad? Otras cosas. Mi gusto literario también está influenciado por leer por editoriales. Yo, por ejemplo, sigo en Instagram y en Facebook la página de la editorial Anagrama. Es una editorial española en donde publican cosas muy interesantes. Entonces mi gusto como lector, en cierta forma, está marcado por lo que me ofrece esa editorial Anagrama. O lo que me ofrece la librería, ya le doy la palabra, ya voy a terminar. Tiene que venirse hoy, Cuando porque acabamos de planear una pijamada. me apaga el micrófono, porfa. O alguien que, no sé si alguien más puede apagar el micrófono a alguien, pero es porque no quiero salirme de la presentación. Entonces, yo, por ejemplo, sigo la página de la librería Andante, que queda ahí en San Pedro de Montes de Oca.
y estoy pendiente de lo que ellos presentan. De la librería, disculpe, ¿cuál? Andante. Y me gusta seguir las recomendaciones de ellos, que son muy variadas. Entonces, bueno, ahí me faltó incluir también las librerías, que van a moldear los gustos de los lectores. Otro, las universidades, por ejemplo. ¿Por qué las universidades? Porque, bueno, lo que uno va estudiando le abre la perspectiva de autores que, sin llevar el curso, uno no los hubiera conocido, tal vez. Como los cursos que yo llevé de literatura costarricense 1 y 2. Tal vez, antes de llevar esos cursos, a ver, hagamos un ejemplo. Antes de llevar esos cursos de literatura costarricense 1 y 2 en la universidad, estamos hablando del año 2005, hace ya 16 años, yo de literatura costarricense, lo que tenía en mi cabeza era lo que se leía en ese momento en el cole, que era Marco Ramírez, La hoja de aire, ¿qué más? Ese Única mirando al mar. Y no era un gran lector tampoco. Fue hasta 10º y 11º que ya empecé a leer un poco más. O Curí, que eso se lee en 6º grado, o se leía en 6º grado. Pero llego a la universidad, recibo los cursos y tengo un panorama más amplio de la literatura costarricense. Ese es el rol de las universidades. Y yo mismo, teniendo acceso a esas librerías, a hablar con escritores que han leído mucho más que yo, también voy conociendo más sobre el panorama literario. Entonces, eso es a lo que nos referimos con el término de la literatura como institución. Y, bueno, quedamos hasta aquí. Me gustaría que me hicieran llegar, ya sea por mensajito del chat de Teams o como una tarea, ¿cuál es el concepto de ustedes sobre la literatura? Porque ahí lo dijimos, ¿no? La literatura es un concepto que a veces varía de lector en lector. Así que quiero leerlos a ustedes, quiero leerlos. ¿Cuál es su concepto de literatura? ¿Concepto de qué? De literatura. ¿Qué es literatura para ustedes? A partir de lo que ya hemos visto hoy y a partir de lo que ustedes saben. Por favor, con sus palabras, con lo que ustedes han entendido, con lo que ustedes conocen. No tengan miedo. ¿Lo va a subir como tarea para subirlo, profe? Sí, preferiblemente me lo envían mañana, antes de mañana. Mañana en la noche, puede ser ya, que lo tenga todo ya enviado. No hay límite, no hay mínimo, no hay máximo. Así que sería eso. ¿Profe? Sí. Ese comentario lo escribimos ya. Si quieren ya de una vez, para que salgan de eso, tienen, ¿qué? 20 minutos. Está bien, gracias. Profe. Sí. Es que desde antes quería preguntarle algo, pero no lo quise interrumpir. No, dígame. ¿Usted ha escuchado la canción de Diego Torres que se llama Penélope? Sí, claro. Es de Joan Manuel Serrat. Ok. Él la volvió a sacar. Ok. Es vacilón porque ella igual espera, pero en este caso espera en un puerto, en el andén, perdón, a que llegue el tren. Pero en la canción habla que cuando él llega, él le dice: Penélope, mi amante fiel, mi paz, deja ya de tejer sueños en tu mente. Entonces me llama mucho la atención porque es
refiriéndose a la historia de la Penélope de Odiseo. Entonces, como que toma partecitas, ¿verdad? De la historia. Chiquillas, entonces, ¿por dónde enviamos este comentario? Bueno, con lo que decía Tania, es muy importante porque es parte del estudio que se hace de la literatura como intertextualidad. ¿Por qué? Porque en este caso es al revés. Los músicos se nutren de la literatura, pero también hay literatura que se nutre de la música, ¿verdad? Entonces, para que Serrat creara esta canción, tuvo que haber leído algo sobre Penélope, ya sea la novela La Odisea, que yo creo que sí la leyó porque Serrat es una persona muy culta, muy leída, y a partir de ahí se le ocurrió una canción. Entonces tiene que ver también con el carácter intertextual de la literatura que no hemos visto ahora, pero que sí tiene que ver con ese criterio o con esa amplitud en la definición de la literatura. Sí, si usted gusta, me envía la pequeña definición por el chat de Teams, no hay ningún problema. Pero ¿quiénes Me no? gusta esa frase que usted utilizó, profe. Ajá, ajá. Donde usted acaba de mencionar que dice que algunos músicos se nutren de la literatura. Me gusta eso, porque es cierto, es lo que pasaba con esta canción, que apenas usted empezó a mencionar a Penélope, a mí se me vino a la mente esa canción. Entonces es bonito. E igual al revés, que alguna literatura se nutre de la música, viceversa. Claro, y es lo que vemos también con el romanticismo. No sé si usted se acuerda cuando habíamos visto la relación entre la literatura y la danza, entre el romanticismo y la música, ¿verdad? Ah, ajá. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Profe, sobre lo del comentario, Sí, señor. ¿por dónde le enviamos eso? Puede ser por el chat de Teams o si no, yo creo aquí una tareita para que lo suban ahí también, no hay ningún problema. Ya está asignada. Ojalá mañana, bueno, ¿no? De hecho que sí, mañana antes de las 12 de la noche me la pueden enviar. Así que tienen tiempo. Queda pendiente lo de Aristóteles, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Si no hay más comentarios o dudas, quedamos hasta aquí. Espero que les vaya muy bien. Perfecto, profe. Okay. Profe, disculpe, voy a mandarle un WhatsApp, es que quiero ver si me puede ayudar con algo por ahí. Le agradezco para que lo lea. Gracias. Bueno. Chao, profe, gracias. Bueno, hasta luego, que les vaya bien. Gracias, profe, chao. Bueno. Chao, profe, nos vemos. Chao, gracias.